Buen día, hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de los animales en vertebrados e invertebrados. Los animales vertebrados, a diferencia de los animales invertebrados, poseen un esqueleto interno, es decir, un endoesqueleto. Los animales vertebrados en ese sentido son aquellos que tienen un cuerpo que está conformado por un cúmulo de huesos o una estructura ósea. En los animales vertebrados podemos encontrar que su cuerpo está conformado por diferentes partes, como lo son la cabeza, el tronco, las extremidades. Los animales vertebrados tienen una simetría bilateral, es decir, que si se quisiera dividir el cuerpo de estos dos en un plano sagital, saldrían dos mitades exactamente iguales. Los animales vertebrados los podemos encontrar en mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves. Los animales vertebrados poseen una diferenciación sexual, es decir, que hay machos y hay hembras. Y también los animales vertebrados tienen unas extremidades que las podemos llamar como patas, alas y aletas. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería ese esqueleto en los animales vertebrados. Vemos un ejemplo en el cuerpo humano y en diferentes animales. Vemos cómo la estructura ósea va tomando forma a cómo es el cuerpo de los animales. En cuanto a los animales invertebrados, estos son los que no tienen un esqueleto interno, es decir, no tienen huesos y tampoco tienen una columna vertebral. Los animales invertebrados son aquellos que ponen grandes cantidades de huevos y de cada uno de ellos se va formando una pequeña larva hasta convertirse poco a poco en un adulto, como lo vimos en el ciclo de vida. Algunos tienen conchas o caparazones externos para protegerse, como algunos insectos, caracoles, y otros que no tienen ningún tipo de protección, como son los gusanos, las lombrices. Ahora vamos a ver un ejemplo de animales vertebrados. Recuerden que los animales vertebrados son aquellos que sí tienen un esqueleto interno, es decir, que sí tienen huesos en su interior. Entonces, los animales vertebrados serían peces, que son aquellos que nacen de los huevos, viven en el agua y tienen aletas y escamas. Reptiles, que nacen de los huevos, se arrastran y tienen escamas. Aves, que son aquellas que nacen de los huevos, tienen alas, plumas y pico. Anfibios, que nacen de los huevos, cuando están en una etapa de crecimiento, son renacuajos que viven en el agua y no tienen patas, y cuando se convierten en adultos viven en la tierra y tienen patas. Y mamíferos, que nacen de su madre, es decir, que se gestan en el vientre de su madre, nacen del cuerpo de la madre, tienen patas, se alimentan cuando son bebés o cuando son cachorros, se alimentan de la leche de su madre. Hay mamíferos que tienen alas y hay otros que tienen aletas. Ahora vemos un ejemplo de animales invertebrados. Recuerden que los animales invertebrados son aquellos que no tienen un esqueleto interno, es decir, que no tienen huesos. Hay animales invertebrados con patas articuladas y hay animales invertebrados sin patas articuladas. Aquellos que tienen patas articuladas pueden ser insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, y aquellos que no tienen patas articuladas son los moluscos, gusanos, esponjas, medusas, corales, erizos y estrellas de mar.